Hola, yo soy Ricardo Rubio Torres y te invito a que me sigas en mis redes sociales. El pasado viernes 24 de julio, en una sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México, se discutió y aprobó el dictamen a una iniciativa presentada por el diputado local Temístocles Villanueva Ramos, integrante del grupo parlamentario de Morena, que en teoría penaliza las terapias de conversión. Y aunque la propuesta original del legislador en comento pretendía establecer que dentro del capítulo de tortura se sancionara con las mismas penas previstas para estas a las terapias de conversión, finalmente quedó como un nuevo tipo penal, pero dentro del capítulo de los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la identidad sexual, creándose entonces el artículo 190 cuarter. De modo que, aunque pareciera un gran triunfo para el diputado autor de la iniciativa y la comunidad que dice representar, en realidad no lo es, ya que se trata de un tipo penal prácticamente imposible de acreditar. Pues en primer lugar, para que este delito se pueda cometer, deben de darse todos los medios comisivos de la conducta descrita en el tipo penal, es decir, debe de demostrarse que dichas terapias de conversión tienen el objeto de anular, obstaculizar, modificar, menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona. ¿Y qué creen? Todos estos conceptos tienen que acreditarse de forma conjunta. No basta con que se acredite uno solo de estos conceptos para cuadrar todo el delito. Ahora, por si esto fuera poco, es sumamente complejo demostrar el empleo de violencia física, moral, psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana, ya que de la misma manera, en la redacción de la reforma, para que una conducta se pueda cuadrar a este tipo penal, todos estos medios comisivos o conceptos mencionados se tienen que acreditar de forma conjunta, por lo que, en todo caso, la reforma debió de decir, mediante el empleo de violencia física y o moral y o psicoemocional, mediante tratos crueles y o inhumanos y o degradantes que pudieran atentar contra la dignidad humana. Y aún en el supuesto de que se corrigiera este error de redacción de técnica legislativa, lo cierto es que las palabras crueles, inhumanos, degradantes y dignidad humana son conceptos dogmáticos, muy difíciles de acreditar, ya que algunas normas los definen de un modo, la jurisprudencia y las tesis de órganos jurisdiccionales como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratados internacionales, convenciones y convenios, los definen de otro modo, es decir, no se ponen de acuerdo. En esta tesitura vale la pena señalar que ni la exposición de motivos de la iniciativa ni en el dictamen legislativo se habla de una incidencia o estadística delictiva que justifique matemáticamente la necesidad de prohibir y llegar hasta el grado de sancionar penalmente las terapias de conversión. Es decir, no hay un grado de reflexión cuantitativo, ello tomando en cuenta que las sanciones del orden penal deben de ser las últimas consecuencias que se deben de imponer dentro del orden jurídico para reprimir una conducta humana. Aunado a que las conductas que se pretenden penalizar mediante este tipo penal ya se encuentran sancionadas en otro catálogo de tipos penales, como lo son los delitos contra la vida y la integridad corporal, la intimidación, omisión de cuidado, retención o sustracción de menores o incapaces cometidos por un familiar, privación de la libertad, violencia familiar, amenazas, corrupción de menores o personas que no tengan capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta. En tal sentido, tampoco está debidamente justificada esta reforma. Entonces, más bien pareciera que la intención es ensalzar una bandera con una herramienta que de antemano se sabía era inútil, ya que ningún fin práctico persigue esta reforma, de modo que es un fraude, es un engaño, es una ilusión, es una pifia. Y por otro lado, una vez más, están ahí demostradas las prioridades de Morena. En lugar de impulsar reformas que brinden apoyo a personal de salud, el combate a la pandemia, así como el desarrollo económico de la ciudad y el empleo que tanta falta hace, se preocupan por sacar reformas estériles que además en este momento no son de urgente atención y sirven de distractor para pretender, como se dice, ocultar el sol con un dedo, debido, claro, al brutal fracaso en que se encuentra el gobierno ante la pandemia.